Muy buenas noches, compañeras y compañeros, ciudadanas y ciudadanos de nuestro querido país y de la patria grande. Seguimos, como siempre, en camino hacia la Escuela Superior Peronista, tratando de compartir con ustedes el programa de dicha escuela, y los jueves y viernes, como ya hemos indicado varias veces, los vamos a dedicar a compartir con ustedes el tema 4 de esa escuela, que se refería a la teoría, a las formas y técnicas de ejecución de la doctrina peronista. Y ya estamos en el encuentro número 11 de Organización Peronista, que en mi humilde opinión es un modelo ejemplar sobre cómo organizarnos para la unidad y la lucha política en el movimiento nacional, popular, democrático y latinoamericanista. Tenía la idea de continuar con el programa habitual referido a la estructuración, pero debido a su importancia, a la importancia que para Perón tiene la planificación, ejemplificado en el primer plan quinquenal y en el segundo plan quinquenal durante su primer gobierno, y en el plan trienal que publicó en 1974 para su tercer gobierno, me pareció oportuno compartir con ustedes hoy un trabajo del licenciado Santos Benetti, que conocía ya por 1998 en el Polo Social. Y se trata de la planificación estratégica participativa, la planificación estratégica participativa, porque lo que vimos hasta ahora, tanto en los apuntes de Organización Peronista como en el libro utilizado por Perón, se refieren solo a los elementos generales referidos a la planificación y sus características, sus condiciones, etcétera, pero no nos han ofrecido un modelo de planificación estratégica participativa, como es lo que nos propone Santos Benetti en este trabajo que voy a tratar de compartir con ustedes, pero de una forma muy sucinta, muy reducida, simplemente como para saber que existe y para que ustedes lo tengan en cuenta y puedan analizarlo en la página web que acá les propongo. Es Formación Integral Comar. En esta página, en este link, ustedes pueden ver el trabajo completo en su plenitud, diríamos, en su sentido total. Yo lo que voy a tratar de hacer es simplemente de enumerarles o especificarles los pasos que tiene, como para que ustedes tengan una idea de, o por lo menos saber que existe una forma concreta de estructurar una planificación comunitaria que seguramente les puede ser de utilidad. Y Santos puso este texto que denota evidentemente la importancia de los pequeños detalles en una planificación cualquiera. Y dice de esta manera: por un clavo se perdió la herradura, por la herradura se perdió un caballo, por el caballo se perdió el jinete, por el jinete se perdió la batalla y por la batalla se perdió el reino. Todo por culpa de un clavo, de una herradura. La importancia de los pequeños detalles en la planificación de cualquier actividad política, social, económica, cultural, etc. Olvidar a veces pequeños detalles nos traen estos inconvenientes, o mejor dicho, la imposibilidad de realización de un proyecto trascendente. Y vamos a ver entonces el desarrollo del método.
Vamos a dejar toda la primera parte que Santos Benetti expone sobre la planificación participativa en general, que ya considero que lo hemos visto en sus aspectos importantes. Y vamos a ver ahora el desarrollo del método, el prediagnóstico, en primer lugar el prediagnóstico o diagnóstico general. Vamos a ver la importancia, la cantidad de detalles que deberíamos tener en cuenta para hacer una planificación que responda adecuadamente a la solución de algún problema o a la consecución de un objetivo que nos hayan propuesto. El diagnóstico es considerado como una etapa previa de la planificación propiamente dicha. Antes de hacer una planificación, tenemos que hacer un diagnóstico. Nos plantea, pero no decía tener un conocimiento exacto de la situación en el método. Acá hablan de hacer un diagnóstico, como hacen los médicos, que también no lo sugiere el general. Pero antes se suele realizar un diagnóstico general llamado prediagnóstico, cuyo objetivo es darnos una visión generalizada de la zona donde vamos a actuar. Tener en cuenta el lugar y el tiempo. Mientras que el diagnóstico propiamente dicho agota el análisis de un determinado problema y de sus causas, el prediagnóstico es más abarcativo en su objetivo y por eso mismo menos profundo y detallado. Digamos que nos da los elementos básicos para que después hagamos diversos diagnósticos especializados. Como idea general, digamos que el diagnóstico es un instrumento que permite conocer una realidad determinada, sus principales características y sus problemas. Un poco lo que nos dice el general con la situación, el conocimiento de la situación. El diagnóstico es un instrumento que permite conocer una realidad determinada, sus principales características y sus problemas. Como hace el médico también, y nos decía el otro día el general, ante el análisis de un paciente, de un enfermo. Pero nunca el diagnóstico puede limitarse a describir o enumerar situaciones, sino que debe avanzar en una explicación de causas que originan esos hechos, en un esfuerzo de interpretación y comprensión global. Recordar que el concepto de lo sintético y lo estratégico, recordamos entonces que lo sistémico es lo general, lo que abarca el conjunto, y lo estratégico, lo estratégico en Perón, como adjetivo, se refiere siempre a lo general, en oposición a lo táctico, que es lo particular. Pero en cambio, la estrategia para Perón es crear las condiciones generales para el éxito en la lucha táctica, diríamos. En cambio, acá Santos Benetti suele utilizar el concepto de estratégico entendido como líneas generales de acción, como líneas generales de acción. Lo sistémico como lo más abarcativo, lo que abarca el conjunto del sistema. Y lo estratégico son líneas generales de acción, que es como, en general, por lo menos yo entiendo que Santos Benetti entiende lo estratégico. Esa interpretación señalará lo que ocurriría con un problema determinado si no se actúa sobre él. Si no se actúa sobre él. Entonces vamos a ver la jerarquización de necesidades y problemas, o sea, las prioridades que deberíamos tener en cuenta en un análisis de diagnóstico o prediagnóstico para hacer una planificación o una programación, como le querramos llamar. No basta haber obtenido un listado de necesidades y problemas.
ahora es necesario establecer una jerarquización de los mismos. Claro. ¿Cuál es primero, segundo, tercero en su importancia? Pues no todo tiene igual importancia, ni todo puede realizarse simultáneamente, ni todo tiene igual efecto multiplicador. Hay puntos que si son resueltos, movilizan hacia la solución de otros, claro. Algunos más importantes, otros menos importantes, unos incluyentes de otros y otros excluyentes, claro. Respecto a cómo jerarquizar, el problema es ver desde qué criterios se hará el ordenamiento, atendiéndose no solo a criterios ideológico-políticos, como nos sugiere General, teniendo siempre en cuenta la doctrina como primer tema central, sino también a los técnicos y operativos, que también nos sugiere General. O sea, Perón plantea que todo lo que hagamos tiene que tener una finalidad, o lo que él llama objetividad. Y, por supuesto, cuando habla de una tarea de conducción política en el peronismo, todo debe tener una finalidad doctrinaria, sin la cual carece de sentido lo que hacemos, según él. A la vista de estos criterios hay que determinar cuáles son los más urgentes y cuáles los más importantes. La diferencia entre urgente e importante. Porque hay problemas que son urgentes, pero no son importantes. Y otros que son importantes, pero no son urgentes, claro. Y otros que son urgentes e importantes al mismo tiempo. Evidentemente, habría que comenzar siguiendo por la de real urgencia, los urgentes e importantes, y dentro de los importantes, los más urgentes. Pero una de las cosas que más quería yo compartir con ustedes, para su ayuda en el caso de que realmente quieran trabajar una planificación o aprender una planificación comunitaria participativa, era compartir con ustedes este esquema que seguramente les va a ayudar si lo quieren hacer. Pero tengamos en cuenta siempre lo que nos dice Perón sobre todas estas cosas. Para que nos sirvan estas cosas, no solo las tenemos que saber, las tenemos que estudiar, sino que según él las tenemos que comprender. ¿Qué significa comprender? Que las manejemos, las hagamos carne en nosotros, las sepamos de tal manera, como sabemos, por ejemplo, cuando manejamos un coche, ¿no? Las cosas, lo que tenemos que hacer nos sale de forma absolutamente natural porque la tenemos internalizada, no pensamos si tenemos que hacer el cambio, si no tenemos que hacer el cambio, no pensamos en forma intelectual, me refiero, si tenemos el freno o no tenemos freno, si tengo que frenar o no tengo, si tengo ruedas o no tengo ruedas, esas cosas no las pensamos porque las damos por supuestas y actuamos mirando a la realidad. Con estas cosas y con la conducción, con la organización y con la planificación, yo entiendo que el general nos plantea estas cosas, porque si queremos intelectualizar y ponernos a pensar cuando estamos actuando qué es lo que deberíamos hacer, seguramente no nos va a salir como no nos saldría cuando manejamos, si nos ponemos a elucubrar qué es lo que tenemos que hacer. Seguramente vamos a chocar, pero antes de saber manejar hemos aprendido que hay un manubrio, que hay un freno, que hay que utilizarlo, que hay un acelerador, que el coche tiene que tener 4 ruedas, etcétera, etcétera. Lo que vamos a tratar de hacer ahora es decirle los elementos que debería tener la programación de un proyecto, una planificación o la planificación o programación, también se dice, de un proyecto comunitario. Según Santos Benetti, que ustedes pueden ver tranquilamente y ampliar, porque
yo estoy reduciendo mucho el texto de Santos Benetti. Y entonces vemos acá que en este punto B, que es la programación de proyectos, tiene el paso 1 y 2. El primer paso es el problema, analizar el problema, cosa que vamos a ver sucintamente. El diagnóstico, el segundo paso. El tercer paso, determinar los objetivos y las metas. El cuarto paso, ¿cuáles son los actores que intervienen en el proyecto? Los beneficiarios del proyecto y los fundamentos del proyecto. Cuarto, quinto y sexto paso. Las actividades del séptimo paso, las tareas del séptimo paso. El presupuesto, los recursos y los supuestos. Noveno y décimo. El 11, el cronograma de lo que vamos a hacer, o sea, del proyecto, de la planificación, del plan. Por último, la ejecución del plan, el control del plan y la evaluación del plan. Este es un esquema que considero les puede ser de mucha utilidad en el caso de que lo quieran. Y Santos fundamenta todos los pasos que deberían seguir, cosa que yo a continuación solamente voy a enumerar. Y otra forma sintética de entender lo que es una planificación también es este esquema que voy a compartir con ustedes por su valía, su importancia. Estos son los pasos que vamos a seguir para realizar un buen proyecto, aunque el orden de los pasos no es absoluto, sino indicativo. Pero todo proyecto requiere el análisis y la determinación de estos pasos, y como van a ver, no es nada simple, tampoco es complicado, pero sí es complejo. Hay muchas cosas a considerar para hacer un buen plan, porque si no, según Perón, las cosas no salen bien. Entonces vamos a responder a las siguientes preguntas. ¿Qué queremos hacer? ¿Qué quiere resolver el plan? ¿Qué se quiere resolver con el plan? O sea, el problema y sus causas. Tenemos que analizar el problema y sus causas con la pregunta, ¿qué se quiere resolver? ¿Para qué se quiere hacer? O sea, los objetivos y las metas que tenemos. ¿Quiénes lo van a hacer? Al plan, al proyecto, o sea, los actores y los recursos humanos. ¿A quiénes va dirigido? O sea, los beneficiarios o destinatarios del plan o del proyecto. ¿Por qué se quiere hacer? O sea, los fundamentos del proyecto. ¿Cómo se va a hacer? O sea, actividades y tareas. ¿Con qué se va a hacer? O sea, los recursos materiales, económicos, metodológicos, etcétera, financieros. ¿Cuándo se va a hacer? El cronograma. El cronograma. Y vamos a tratar de compartir a continuación el paso 1, o sea, la identificación del problema y su diagnóstico, del que yo voy a enumerar solamente los pasos y dar algún dato nada más, como para que ustedes tengan una idea aproximada y si realmente les interesa profundizar el tema lo puedan hacer en la página de Santos Benetti. Entonces, conceptos básicos. Ahora tenemos que identificar con precisión los problemas que se consideran posibles de ser abordados por nuestra organización. Analizar primero los problemas. Realizar un profundo diagnóstico del problema seleccionado, señalando sus causas y efectos. Tercero, a partir de ese diagnóstico, establecer con claridad el objetivo que la organización se propone. Y cuarto, programar las acciones para lograr ese objetivo con el aporte de toda la comunidad. Y nosotros diríamos con el aporte
de toda la unidad básica, de toda la organización en la que estamos, de todo el centro cultural, etcétera, etcétera. Cada uno dentro de su ámbito, de su organización, etcétera. Ven que no es simple ni complicado, pero es complejo. Hay que tener muchas cosas en cuenta. Hay que estudiar estas cosas. ¿Qué es un problema y cómo expresarlo? Un problema es una situación que daña o perjudica el normal desarrollo de la persona, de una comunidad, de una región o de un país. Un problema a solucionar. Para formular el problema, describirlo con claridad señalando los límites que tiene. Formularlo en forma negativa, por ejemplo, ausencia de áreas verdes en la vecindad. En esa formulación no debe incluirse la posible solución, para eso está todo el proceso de programación. Y tercero, señalar un problema por vez sin mezclarlo con otros, para ver el problema y cómo expresarlo, qué es un problema y cómo expresarlo. Miren las cosas que hay que tener en cuenta. La identificación del problema y su diagnóstico es el requisito previo para la tarea de planificación. Un poco lo que vamos a ver a continuación es lo que nos dice Perón con el tema del método. Toda información se origina de tal manera que sirva para las tareas de la programación. En términos operativos, el diagnóstico comprende las siguientes tareas que son las mismas que propone Perón en el método peronista. La descripción de la situación, la evaluación de la situación, o sea, decíamos la situación, la realidad, la información que tenemos que tener sobre la situación, la evaluación de esa información y después buscar las causas del problema. ¿Cómo realizar el paso 1? O sea, primero tenemos que seleccionar los problemas claves. Selección de los problemas claves, que lleva todo un proceso, que yo acá no lo pongo, pero Santo sí. Segundo, la selección del problema que formará parte del proyecto. O sea, primero vemos los problemas que hay. Después de esos problemas, elegimos el que formará parte del proyecto, que incluye la consulta sobre los problemas seleccionados. Ahora se hace un listado de los mismos y se hace una encuesta para que los entrevistados le den un valor de 1, el menos importante, a 4, el más importante. Piensen ustedes que estamos hablando de una planificación comunitaria participativa, en la que se da intervención a la comunidad como deberíamos hacer siempre, como deberíamos hacer siempre. Tratándose de un tema político, como hizo Perón desde ya para hacer para hacer todo lo que hizo en planificación. Creo que tenía, no sé si era para el primero o el segundo plan quinquenal, tenía 150.000 o 100.000, no me acuerdo bien si eran 150 o 100.000 datos a ordenar y en este primer, la selección de los problemas, la selección del problema que formará parte del proyecto, tenía 100.000 datos como para analizar la realidad del país. El segundo tema sería definir la muestra que se va a consultar. Supongamos que definimos el problema, consulta sobre los problemas seleccionados. Hemos seleccionado estos problemas, ¿qué le parece? Después, una vez tenida la encuesta, se analiza la muestra que se va a consultar. Finalmente se elige el problema con los datos de la encuesta según la puntuación obtenida. Después se le pone nombre al problema, o sea, seleccionado el problema, redactamos su formulación y su nombre. El nombre tiene siempre una formulación negativa, hablando de problemas. Los niños en edad escolar no van a la escuela. Y quinto, el espacio del problema es el alcance geográfico que va a tener nuestra intervención.
fundamental en toda planificación, en todo lo que hacemos. En el método también, en el método peronista, también nos hablan de que el método es un camino que tiene un punto de partida, que es nuestra organización, dónde estamos, el alcance geográfico. Geográfico en tiempo y lugar. En 2019, San Telmo, ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, donde estoy yo en este momento. Después, selección del problema a enfrentar con el proyecto. O sea, ahora ya tenemos que seleccionar el problema a enfrentar con el proyecto. Entonces tenemos un primer paso que es la selección de los problemas claves, y segundo, la selección del problema que formará parte del proyecto que vamos a realizar. Entonces, tenemos un primer paso que es la consulta sobre los problemas seleccionados. Ahora se hace un listado de los mismos y se hace una encuesta para que los entrevistados le den un valor de 1 a 4, 1 el menos importante y 4 el más importante, como dijimos antes. Por ejemplo, y pone un posible ejemplo, que puede ser cualquier otro. Le presentamos una serie de problemas que tiene nuestra comunidad, colocándole un valor según la importante que consideremos que tiene de 1 a 4, de modo que 1 es el menos importante y 4 el más de mayor importancia. Si ves que hay un problema que no ha sido contemplado, lo escribes y le das un valor. Y empezamos a enunciar los problemas. Por ejemplo, por poner cualquier cosa, puede ser otra cosa. El agua no llega a algunos sectores. Los niños de edad escolar no van a la escuela. Las calles y veredas están deterioradas, etcétera, etcétera. Y gracias por su colaboración ciudadana o ciudadana. Después definir la muestra que se va a consultar, cómo la encuesta no puede ser hecha a todo el mundo, se escoge una muestra representativa. Si va a ser a mujeres, a hombres, a adolescentes, a niños, a ancianos, etcétera, etcétera. Finalmente se elige el problema con los datos de la encuesta según la puntuación obtenida. Según la puntuación obtenida. Después se le pone el nombre del problema, o sea, seleccionado el problema, redactamos su formulación y nombre, y el nombre tiene siempre una formulación negativa, como ya dijimos. El espacio del problema es el alcance geográfico que va a tener nuestra intervención, como también ya señalamos. El paso 2, la descripción del problema y sus causas, o sea, diagnóstico específico. En este paso se profundiza en el problema con una descripción más completa y se realiza su diagnóstico. Este paso es clave, ya que comenzamos a estructurar lo que será finalmente el proyecto y a visualizar las líneas de intervención. Y ahí tenemos, primero, definición de descriptores e indicadores del problema, cosa que yo hasta que vi esto no sabía que existían. ¿Qué son los descriptores? Son los hechos, los datos, las características y síntomas que describen al problema. ¿Y qué son los indicadores? Son elementos que permiten cuantificar y medir el alcance del problema. ¿Cuántas personas? ¿En qué porcentaje? Lo que supone cierta investigación previa en fuentes confiables. No es lo mismo una enfermedad en el barrio, supongamos, por decir una enfermedad en el barrio que llegue a 4 niños a que llegue a 40 personas, niños, adultos y ancianos, etcétera, etcétera. O sea, indicadores de la cuantificación, de la medida a dónde llega el problema. Tercero, causas y consecuencias del problema. Sobre el problema
que queremos solucionar o sobre el que queremos hacer una planificación para solucionarlo, tenemos que analizar la causa del mismo. Causa es aquello que origina un problema y permite que se mantenga como problema. Y la consecuencia es el efecto derivado de un problema. Por lo tanto, lo importante es poder identificar las relaciones de causa y efecto. Como ven, son muchas las características que hay que tener en cuenta para una planificación. Paso tercero, definir los objetivos. El árbol de objetivos y resultados, que yo no lo puse acá, el árbol de objetivos y resultados, porque es muy extenso y no me permitiría, yo simplemente se lo quiero anunciar o enunciar como para que ustedes tengan interés, lo puedan ver completo en Santos Benet. Ahora se trata de convertir las causas y sus consecuencias en un árbol de resultados esperados. De esta manera se clarifica la situación objetivo que queremos alcanzar. Y por otro lado, la determinación de los indicadores y de las fuentes de verificación. Los indicadores son un instrumento que permite establecer el grado de éxito de un proyecto o actividad, o sea, miden el cumplimiento de los objetivos. Y segundo, la profundización en la definición de objetivos y metas. Ahora que ya tenemos definido el objetivo sobre el cual realizaremos la planificación, debemos hacer un trabajo de profundización sobre el mismo, ya que es el corazón del proyecto. Estamos ya ante el corazón del proyecto. Los objetivos son los resultados esperados y propósitos que se desea alcanzar dentro de un tiempo determinado y según ciertas tareas a realizar. Tengamos muy en cuenta esta definición de lo que es un objetivo o una finalidad. Son los resultados esperados y los propósitos que se desea alcanzar dentro de un tiempo determinado y según ciertas tareas a realizar. O sea, explicitar lo que se quiere hacer y conseguir. No hace falta decir que sin objetivos claros vamos a la deriva y no tendría sentido ningún tipo de programación. Perón lo dice permanentemente. Sin planificación no hay éxito asegurado. Un defecto muy común es confundir objetivo con actividades. El objetivo es aquello a lo que apuntamos. Las actividades, o sea, la finalidad que perseguimos, a donde queremos llegar. Las actividades son medios para llegar al objetivo. Está claro. Pero es importante que estos objetivos sean operativos, realizables, y no simplemente buenas intenciones. Se necesita, pues, establecer de una manera concreta y precisa la meta, otro concepto distinto, la meta a la que queremos llegar. Y para eso tenemos tres cuestiones a resolver en detalle, tres cuestiones a resolver para establecer la meta. ¿Dónde? O sea, ¿en qué lugar? ¿Cuánto? ¿En qué proporción? ¿Y cuándo? ¿En qué plazo? Por lo tanto, la meta fija una cantidad, un lugar y un tiempo del objetivo. Por otro lado, los objetivos que pretendemos realizar a través de una planificación deben ser viables, pertinentes, aceptables y factibles. Como ven, seguimos con conceptos varios, variados, distintos, imprescindibles en toda planificación. En consecuencia, evitar los objetivos óptimos o maximalistas, que por eso mismo suelen ser irrealizables. Hay que ver la viabilidad de los proyectos y metas
la pertinencia de lo que se hace, que sean pertinentes, y la posible aceptación por parte de la comunidad. La viabilidad y operatividad. El programa debe ser viable y operativo en un doble sentido. Los objetivos y metas sean alcanzables y si se tienen los medios necesarios para ello. Es viable si los objetivos, si las metas son alcanzables, y es operativo si tienen los medios necesarios para llevarlo a cabo. Objetivos pertinentes significa que sean de tal naturaleza que efectivamente responden a la situación problema, y también están adecuados a los objetivos más amplios y a los fines de la organización. Y por último, objetivos aceptables para todos los actores implicados, aunque es muy difícil lograr un consenso general. Pero estamos hablando de acá de tener objetivos, tener en cuenta, por lo menos, tener en cuenta a través de objetivos aceptables todos los actores implicados, o sea, a todos a quienes va a afectar el proyecto que queremos realizar. En síntesis, objetivos factibles es el resultado de las consideraciones anteriores. Hay 6 factores que condicionan la factibilidad del proyecto, y escuchen, compañeras y compañeros, porque es de capital importancia para hacer cualquier planificación. Factores que condicionan la factibilidad, factores políticos, que haya voluntad política de hacerlo. ¿Cuántas veces nos ponemos a hacer un proyecto y nos encontramos que en el primer paso que queremos dar con otro, que suponemos que también quiere hacer el proyecto, nos encontramos que no hay voluntad política de realizarlo? O sea, un apoyo decidido de la autoridad de quien depende el proyecto, tanto de la organización como de otros centros de poder implicados, municipios, etcétera, etcétera. Importantísimo. Factores económicos, que el proyecto sea rentable y que haya una buena relación costo-beneficio. Factores financieros, que se disponga del dinero necesario y también de los recursos humanos, o sea, personas, organizaciones, instituciones. Y los factores técnicos, que haya la tecnología adecuada en el caso de que se necesite. Por último, consenso de la comunidad, los sectores involucrados especialmente. Son los factores que seguramente intervienen o deberían intervenir en la confección de un proyecto, en una planificación. Por otro lado, hay que establecer prioridades. No se puede resolver todos los problemas al mismo tiempo. Por eso hay que establecer prioridades y un orden preferencial cuando hay muchos objetivos y proyectos posibles. Establecer un orden de prioridades. Por otro lado, compatibilidad y coherencia entre los objetivos. Si la organización se decide por encarar varios objetivos, proyectos al mismo tiempo, o agrega uno nuevo a otros proyectos ya en marcha, es importante que vea la compatibilidad que hay entre ellos. Perón le llama esto coordinación, que haya coordinación. El nombre del proyecto y el responsable. El nombre explicita de qué trata el proyecto en forma concreta y positiva. También se hace referencia a la organización, institución u organismo que es el último responsable del proyecto, y eso lo determina mucho más específicamente. Cuarto paso, posicionamiento de los actores y estrategias. A esto se refiere Santos Benetti cuando
habla de estrategia. Repito que Perón, cuando habla de estratégico como adjetivo, una tarea estratégica se refiere a una tarea general, en oposición a táctico, que es lo particular. Pero cuando habla de estrategia, la estrategia para una batalla, por ejemplo, es crear las condiciones generales para obtener el éxito en la lucha táctica. Acá Santos se refiere a otra cosa, es la estrategia, las estrategias de que habla Santos acá son líneas generales de acción. Líneas generales de acción, o también se llaman líneas políticas, una línea política. Entendemos por actores a todas las personas o instituciones que se pueden ver implicadas en la solución del problema y por lo tanto en la elaboración y ejecución del proyecto. Entre los actores están los beneficiarios, como veremos en el paso siguiente, y de todos modos recuerde que procuramos que los beneficiarios sean también actores de realización. Los actores. Distinguimos dos tipos de actores. El actor pleno, que lo vamos a ver hoy, es el grupo o personas que va a asumir la elaboración y ejecución del proyecto. Y los otros actores o actores secundarios, que no lo vamos a ver hoy, son todas las personas o agrupaciones que resultan de interés para el proyecto, o sea, grupos, instituciones, especialistas, etcétera, etcétera. Vamos a ver el actor pleno y su análisis. Si no se ha hecho antes, ahora se reflexiona al interior del equipo sobre la real capacidad de la organización para llevar a cabo el proyecto. Tarea más que importante y valiosa. Repito, si no se ha hecho antes, ahora, una vez que tengamos analizado el problema, etcétera, etcétera, vamos a hacer tal cosa, se reflexiona al interior del equipo que lo va a realizar sobre la real capacidad de la organización para llevar a cabo el proyecto. Al mismo tiempo, se analizan las oportunidades que hay en el entorno y también las dificultades o amenazas. Esto se llama, como veremos más adelante, el análisis de posicionamiento FODA, fortalezas, oportunidades, dificultades y amenazas. Este análisis comporta el conocimiento de los factores más relevantes que se presume han de actuar de manera positiva, neutra o negativa en relación con los objetivos propuestos para el programa o proyecto que se desea realizar. Para ello, hay que comenzar por identificar a las personas, grupos, instituciones o sectores sociales beneficiarios o afectados por la realización del proyecto. Miren, si hacemos esto cuando queremos realizar un proyecto. Se trata de prever la conducta de los mismos y las consecuencias posibles de lo que nosotros hacemos sobre esas personas, instituciones, grupos, etc. O sea, cómo reaccionarán personas, grupos, instituciones, sectores sociales, beneficiarios o afectados por la realización del proyecto. Por lo tanto, a los efectos prácticos, identificar las fuerzas sociales implicadas en el proyecto de una u otra manera. Precisar cuáles son los intereses de esas fuerzas sociales, especialmente de las más relevantes respecto del proyecto. ¿Qué importancia y valor le asignan? Ver si esos intereses constituyen una oportunidad para nuestro proyecto o una amenaza. Si es positivo o negativo para nosotros. Estimar el poder de esas fuerzas sociales o personalidades para la realización o no del proyecto. Y por último, analizar las propias fuerzas y las debilidades que tenemos. El resultado de ese proceso es lo que yo les decía antes,
el posicionamiento estratégico del actor, grupo, equipo u organización para realizar el proyecto, de modo que puede estar bien posicionado, regular o mal posicionado. Para ello utilizamos la matriz FODA, o sea, yo les decía antes, fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Repito, fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Y este análisis era otro de los elementos que para mí son importantes conocer y que no figuran en el proyecto de planificación del primer peronismo, porque evidentemente del 55 hasta ahora ha cruzado mucha agua bajo el puente. Entonces vamos a analizar los siguientes aspectos. O sea, vamos a ver las fortalezas, son las experiencias, conocimientos, recursos y capacidad que tiene la organización que va a realizar el proyecto para desarrollar el proyecto. Y lo que el actor principal, estamos hablando siempre del actor principal, es lo que el actor principal tiene como recurso propio, las fortalezas, los recursos propios. Las oportunidades son los factores positivos que hay en el medio, o sea, en el entorno, y que pueden ser aprovechados para nuestro proyecto. Vienen de afuera. Las fortalezas son internas, las oportunidades son externas. Las debilidades son los elementos necesarios y de todo tipo con que no se cuenta en la misma organización. O sea, el actor principal tiene determinadas debilidades, las cosas que no tiene para realizar el proyecto ese que pretende realizar. Falta de recursos, divisiones y peleas entre los miembros de la organización, etc. Y por último, las amenazas son los factores negativos y adversos que se podrían encontrar en el contexto o entorno, o sea, en el afuera de la organización, como por ejemplo los competidores, opositores, etc. Debemos recordar siempre que fortalezas y debilidades están en el interior de la misma organización, como vamos a ver ahora en un gráfico. Fortalezas y debilidades y las oportunidades y amenazas están en el entorno, o sea, fuera de la organización. Como vemos acá, por ejemplo. Los elementos positivos son las fortalezas que corresponden al interior de la organización y las oportunidades corresponden al exterior de la organización, pero ambas son elementos positivos. Y cuando, o sea, esto nos permite estructurar estrategias o líneas generales de acción para optimizar todas las fortalezas y oportunidades. Entonces, una vez analizadas las fortalezas que tenemos, las oportunidades que tenemos, deberíamos estructurar estrategias o líneas de acción para optimizar todas las fortalezas y las oportunidades. Y por otro lado, los elementos negativos, las debilidades son internas a la organización y las amenazas son externas a la organización. Por lo tanto, las estrategias o líneas generales de acción que deberíamos implementar serían para neutralizar o modificar las debilidades y las amenazas, para neutralizarlas o modificarlas. Del resultado de este cuádruple análisis surge una organización bien posicionada, poco o mal posicionada. O sea, la matriz FODA nos da un diagnóstico del actor principal y su entorno en relación a un proyecto y en un momento dado, en un momento determinado, respecto a un plan, a un proyecto, a una programación que querramos hacer para la solución de cualquier problema o para instrumentar cualquier proyecto, cualquier planificación. Se trata de una manera simple y rápida, pero muy eficiente para diagnosticar un buen posicionamiento, o sea, cómo estamos ubicados, sin el cual no podemos seguir adelante con el proyecto.
y si seguimos seguramente no nos irá lo bien que nos debería ir para lograr el propósito que queremos. Y con esto, compañeras y compañeros, terminamos hoy porque quería compartir con ustedes, aunque en forma muy esquemática y muy por encima, diríamos, pero por lo menos para que lo tengan en cuenta de que hay un trabajo realizado en el que podemos abrevar para aprender bien cómo hacer una planificación comunitaria participativa si queremos profundizar este tema y queremos hacer planificaciones que realmente nos lleven al éxito en lo que nosotros nos proponemos. Y con esto por hoy, muy buenas noches a todos y a todas, y será hasta mañana donde vamos a seguir con este tema para completar el análisis, aunque sea por encima, de lo que es una planificación estratégica participativa, según el compañero Santos Benetti. Gracias a todos y a todos los que estuvieron o están ahora escuchándome, que son varios, y a los que después también, cuando puedan o quieran, aprovechen compartir los elementos de la organización peronista, de la cual la planificación es uno de los más importantes a tener en cuenta. Muy buenas noches a todos y a todas.